¿Alguna vez has dejado tu Biblia abierta mientras duermes? Quizás lo hiciste sin pensarlo, o tal vez sintiendo un llamado en tu corazón. Hoy, Jesús quiere revelarte el profundo significado espiritual detrás de este simple acto de fe. Imagina por un momento la escena. Es tarde en la noche, has terminado tu tiempo de oración y lectura, y algo en tu espíritu te impulsa a no cerrar las páginas sagradas. Las dejas abiertas junto a tu cama, sin saber completamente por qué, pero sintiendo que es lo correcto. Lo que está a punto de descubrir cambiará para siempre la forma en que entiendes el poder de la palabra de Dios en tu vida nocturna. Durante siglos, los santos y místicos han conocido un secreto que la Iglesia moderna ha comenzado a olvidar. Un secreto sobre cómo la palabra de Dios puede trabajar en nosotros incluso mientras nuestro cuerpo descansa, cómo puede protegernos de las fuerzas de las tinieblas que operan en la noche, y cómo puede sembrar sueños proféticos y revelaciones divinas en nuestro espíritu dormido. La Biblia no es solo un libro, es la espada del espíritu, es vida, es poder que trasciende las barreras del tiempo y del espacio. Cuando la dejas abierta durante la noche, no solo estás haciendo un acto simbólico, estás activando una dimensión espiritual que pocos comprenden verdaderamente. Estás invitando a la presencia de Dios a llenar tu habitación, a cubrir tu sueño, a hablar a tu corazón mientras duermes. ¿Sabías que hay pasajes bíblicos específicos que hablan sobre lo que Dios hace mientras dormimos? ¿Conoces las experiencias sobrenaturales que han tenido creyentes alrededor del mundo al implementar esta práctica? ¿Te has preguntado por qué sientes esa paz inexplicable cuando despiertas después de una noche con la Biblia abierta junto a ti? Quédate con nosotros hasta el final, porque lo que estás a punto de aprender no solo transformará tus noches, sino que revolucionará tu vida espiritual de maneras que ni siquiera puedes imaginar en este momento. La Biblia nos dice en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Cuando dejamos la Biblia abierta, no es un simple libro lo que permanece abierto. Es la voz viva de Dios habitando en nuestro espacio. Detente por un momento y medita en la profundidad de esta revelación. La palabra griega para viva en este versículo es zao, que significa no solo estar vivo, sino tener vida activa, dinámica, que se mueve y opera constantemente. Esto significa que cuando tú te quedas dormido, la palabra de Dios permanece despierta, trabajando, ministrando, sanando, protegiendo y transformando el ambiente espiritual de tu habitación. Jesús nos enseña que su palabra no regresa vacía según Isaías 55:11. Mientras duermes, Dios sigue hablando a tu espíritu, sanando heridas y renovando tu mente. Pero aquí hay algo que pocos entienden. Cuando la palabra permanece físicamente abierta en tu espacio, se convierte en un punto de contacto espiritual, un portal divino a través del cual la gloria de Dios puede manifestarse de maneras extraordinarias. Piénsalo de esta manera. Si la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos, según ese mismo versículo de Hebreos, entonces tener esa espada espiritual abierta y desenvainada junto a tu cama es como tener un guerrero angelical montando guardia toda la noche. Cada palabra escrita en esas páginas abiertas vibra con el poder creativo del Dios Altísimo, el mismo poder que habló y existieron los mundos, el mismo poder que resucitó a Cristo de entre los muertos. Cuando el salmista David escribió en el Salmo 119, 148 se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche, para meditar en tus mandatos, estaba revelando una verdad profunda sobre cómo la palabra de Dios trasciende nuestros horarios humanos. David entendía que incluso en las horas más oscuras de la noche, cuando nuestros ojos físicos están cerrados, nuestro espíritu puede seguir conectado con la luz de las Escrituras. La ciencia moderna ha descubierto que nuestro cerebro procesa información incluso mientras dormimos, formando memorias y consolidando aprendizajes. Pero lo que la ciencia no puede medir es cómo el Espíritu Santo usa esas horas de descanso para impartir revelación divina,
sabiduría celestial y sanidad sobrenatural a través de la palabra que permanece abierta cerca de nosotros. ¿Has notado alguna vez que después de una noche con la Biblia abierta, despiertas con un versículo específico resonando en tu mente? ¿Has experimentado esa sensación de haber tenido sueños particularmente peaceful, llenos de luz y esperanza? Esto no es coincidencia. Es la evidencia tangible de que la palabra de Dios estuvo trabajando en ti durante toda la noche. El profeta Job declara en Job 33, 14-16 que Dios habla una y otra vez, especialmente en sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho. Job entendía que Dios tiene acceso especial a nuestros corazones durante las horas nocturnas, cuando nuestras defensas están bajas y nuestro espíritu está más receptivo a su voz. Cuando mantienes tu Biblia abierta, estás creando un ambiente donde esta comunicación divina nocturna puede fluir sin obstáculos. Es como sintonizar tu habitación a la frecuencia del cielo, permitiendo que las ondas de gloria de Dios llenen cada rincón de tu espacio de descanso. Imagina esto, cada letra de esas páginas abiertas pulsa con vida divina. Cada palabra es un decreto del trono de Dios que permanece activo y vigente sobre tu vida mientras duermes. Si en esas páginas abiertas está el Salmo 91, entonces toda la noche tienes activada la protección del Altísimo sobre ti. Si está abierto en Filipenses 4:19, entonces toda la noche Dios está proveyendo para cada una de tus necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Los antiguos padres de la Iglesia conocían este secreto. San Juan Crisóstomo escribía sobre cómo los primeros cristianos mantenían las Escrituras abiertas en sus hogares como fuente de bendición continua. Entendían que la palabra de Dios no es solo para ser leída, sino para ser habitada, respirada, vivida constantemente. Cuando la Biblia permanece abierta junto a tu cama, estás declarando fe en el poder activo de la palabra. Estás reconociendo que Dios no duerme ni se adormece, según el Salmo 121, 4, y que su palabra tampoco descansa. Estás invitando a la presencia manifiesta del Señor a morar contigo durante tus horas más vulnerables. Pero hay más. La palabra abierta también actúa como un escudo espiritual contra las fuerzas de las tinieblas que operan especialmente durante la noche. El diablo conoce el poder de la palabra de Dios, y cuando ve esas páginas sagradas abiertas, sabe que está en territorio santo, que no puede operar libremente en ese espacio consagrado por la presencia de las Escrituras. Es por eso que muchos creyentes que han adoptado esta práctica reportan una disminución dramática en pesadillas, ataques de ansiedad nocturna y esa sensación de opresión que a veces sentimos al dormir. La palabra abierta santifica el ambiente, creando un cerco de protección sobrenatural alrededor de tu descanso. Y aquí viene algo verdaderamente poderoso. Cuando despiertas por la mañana y ves esas páginas todavía abiertas, tu primer contacto visual del día es con la palabra de Dios. Esto programa tu mente y tu espíritu para el día que comienza, llenando tus primeros pensamientos con verdades divinas en lugar de las preocupaciones del mundo. La palabra de Dios es semilla, como nos enseña la parábola del sembrador. Cuando permanece abierta durante la noche, es como si esas semillas divinas fueran plantadas continuamente en la tierra de tu corazón mientras duermes, germinando durante tu descanso y produciendo fruto de vida, paz y bendición cuando despiertas. La Biblia es nuestra espada espiritual, según Efesios 6:17. Dejarla abierta es como declarar: esta casa está bajo el gobierno de la palabra de Dios. El enemigo no puede prevalecer donde la verdad reina. Pero profundicemos en esta revelación que cambiará tu comprensión de la guerra espiritual para siempre. Cuando el apóstol Pablo escribió sobre la armadura de Dios, no estaba hablando metafóricamente. Estaba describiendo realidades espirituales tangibles que operan en dimensiones que nuestros ojos físicos no pueden percibir, pero que nuestro espíritu reconoce perfectamente. La palabra griega para espada en Efesios 6:17 es machaira,
que no se refiere a una espada larga de batalla, sino a una daga corta y filosa, diseñada para el combate cuerpo a cuerpo, precisa y letal. Esto significa que la palabra de Dios no es solo un arma defensiva, sino ofensiva, capaz de penetrar y destruir toda obra del enemigo con precisión quirúrgica. Cuando dejas tu Biblia abierta durante la noche, estás desenvainando esa espada espiritual y manteniéndola en posición de combate durante toda la oscuridad. Es como si estuvieras diciendo al reino de las tinieblas: aquí permanece la autoridad de Jesucristo. Este territorio está bajo el señorío de la palabra del Dios viviente. ¿Sabías que los demonios no pueden soportar la presencia activa de la palabra de Dios? Cuando Jesús fue tentado en el desierto, no discutió con el diablo, no entró en debates teológicos. Simplemente declaró: escrito está. Y con esas dos palabras, activó el poder incontestable de las Escrituras que hizo retroceder a Satanás mismo. Ahora imagina ese mismo poder operando en tu habitación durante toda la noche. Cada página abierta es como una proclamación continua de escrito está que resuena en el mundo espiritual. Los ángeles de Dios reconocen esa autoridad y responden a ella. Las fuerzas demoníacas la reconocen también, pero para su terror y retirada. El profeta Daniel nos revela en Daniel 10 cómo nuestras oraciones y actos de fe activan movimientos angelicales en los lugares celestiales. Cuando Daniel se propuso en su corazón buscar a Dios, inmediatamente un ángel fue enviado con la respuesta, aunque tuvo que luchar contra principados y potestades durante 21 días. Tu Biblia abierta es una declaración continua de fe que activa esa misma dinámica espiritual. Jesús revela que hay batallas invisibles que se libran en lo espiritual. Tu fe, representada en esa Biblia abierta, activa ángeles y rompe cadenas de ansiedad, pecado u opresión. Pero aquí está el secreto que muchos desconocen. La guerra espiritual no es solo sobre resistir al enemigo. Es sobre establecer el reino de Dios. Cuando mantienes las Escrituras abiertas, no solo estás echando fuera las tinieblas, estás invitando la luz. No solo estás resistiendo la opresión, estás declarando liberación. No solo estás defendiendo tu territorio, estás expandiendo el reino de los cielos en tu hogar. Los antiguos israelitas entendían este principio cuando Dios les ordenó escribir su palabra en los postes de sus casas. No era decoración, era declaración de guerra contra toda fuerza que se opusiera al plan de Dios para esas familias. Tu Biblia abierta funciona con el mismo principio, pero con el poder multiplicado del nuevo pacto. Considera esto: cada vez que el enemigo envía un pensamiento de ansiedad hacia tu mente dormida, esa palabra abierta está ahí para contradecirlo con verdad. Cada vez que trata de sembrar pesadillas o temores, encuentra su camino bloqueado por promesas divinas que permanecen activas y vigilantes. Cada vez que intenta oprimir tu espíritu con cargas que no te corresponden, se topa con declaraciones de libertad que Jesús ya pagó en la cruz. Pero la protección va más allá de lo personal. Cuando mantienes la palabra abierta en tu hogar, estás creando una atmósfera espiritual que afecta a toda tu familia. Los niños duermen más tranquilos. Los matrimonios experimentan mayor paz. Las finanzas encuentran estabilidad. Las relaciones se sanan. Todo porque el gobierno de Dios ha sido establecido a través de su palabra en ese lugar. Hay testimonios documentados de creyentes que han experimentado liberación de ataques de pánico nocturnos, de pesadillas recurrentes que los atormentaban durante años, de opresiones espirituales que parecían imposibles de romper, todo simplemente implementando esta práctica de mantener las Escrituras abiertas durante sus horas de descanso. ¿Por qué funciona? Porque estás aplicando un principio bíblico fundamental. La palabra de Dios no regresa vacía. Cuando permanece abierta, está trabajando continuamente, cumpliendo el propósito para el cual fue enviada. Y uno de esos propósitos es destruir las obras del diablo y establecer el reino de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. La realidad espiritual es que vivimos en un campo de batalla. 2 Corintios 10,
4 nos recuerda que nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Tu Biblia abierta es una de esas armas, operando silenciosamente pero poderosamente durante toda la noche, demoliendo argumentos y toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios en tu vida. Cuando despiertas por la mañana después de una noche con la palabra abierta, no solo has descansado físicamente, has sido ministrado espiritualmente, has sido protegido sobrenaturalmente, has sido fortalecido celestialmente. La batalla nocturna ha sido ganada no por tu fuerza, sino por el poder de la palabra que permanece viva y eficaz, trabajando a tu favor mientras duermes. Pero permíteme llevarte aún más profundo en esta revelación que transformará para siempre tu comprensión del poder protector de las Escrituras. Cuando el rey David escribió en el Salmo 91, «El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente», estaba describiendo exactamente lo que sucede cuando la palabra de Dios permanece abierta en tu espacio de descanso. Esa Biblia abierta crea un abrigo espiritual, una cobertura divina que trasciende lo físico y establece una realidad celestial sobre tu vida terrenal. Los antiguos hebreos tenían una palabra para esto: chupa, que significa dosel o cobertura matrimonial. Cuando la palabra permanece abierta sobre tu vida nocturna, Dios extiende su chupa celestial sobre ti, declarándote como su amado, bajo su pacto, protegido por su amor inquebrantable. Es por eso que experimentas esa paz sobrenatural, esa sensación de estar completamente seguro incluso en la vulnerabilidad del sueño. Imagínate la escena en el mundo espiritual. Cada palabra escrita en esas páginas abiertas emite luz divina, como antorchas celestiales que iluminan cada rincón oscuro donde el enemigo podría intentar operar. Pero permíteme revelarte algo que cambiará para siempre tu comprensión del propósito divino para tus horas nocturnas. La palabra hebrea para sueño en las Escrituras es shalom, que no se refiere simplemente al estado de inconsciencia, sino a un estado alterado de conciencia donde la realidad espiritual se vuelve más accesible que la física. Cuando Job escribió que Dios habla en sueño, en visión nocturna, estaba describiendo una dimensión donde las leyes naturales se suspenden y las leyes del reino de Dios operan con total libertad. Tu Biblia abierta crea un portal entre estas dos dimensiones. Es como si cada página visible fuera una ventana abierta hacia el trono de Dios, permitiendo que su voz, sus visiones, sus revelaciones fluyan directamente hacia tu espíritu dormido sin la interferencia de tu mente analítica. Durante el día, nuestro cerebro procesa miles de pensamientos, preocupaciones y distracciones. Pero durante la noche, cuando la palabra permanece abierta, tu espíritu entra en un estado de receptividad pura donde solo la voz de Dios puede resonar. Considera la experiencia de José, el soñador por excelencia. Sus sueños no eran fantasías nocturnas, eran revelaciones proféticas que definirían no solo su destino personal, sino el destino de una nación entera. Pero observa algo crucial. José tenía una relación íntima con Dios desde temprana edad. Su corazón ya estaba sintonizado con la frecuencia celestial, por eso pudo recibir y retener esos sueños transformadores. Cuando mantienes la palabra abierta noche tras noche, estás cultivando esa misma sintonía espiritual. Los neurocientíficos han descubierto que durante la fase REM del sueño, nuestro cerebro está tan activo como cuando estamos despiertos, pero funcionando de manera completamente diferente. Las conexiones neuronales se forman de maneras imposibles durante la vigilia, permitiendo insights creativos y soluciones innovadoras. Pero lo que la ciencia no puede medir es cómo el Espíritu Santo utiliza estas mismas horas para establecer conexiones sobrenaturales entre tu espíritu y el mundo celestial. Imagínate esto. Cada noche, mientras duermes con la palabra abierta, tu espíritu es transportado a la escuela nocturna del Espíritu Santo. Allí, en esas aulas celestiales, recibes enseñanzas que no están disponibles durante el día. Aprendes idiomas espirituales que te permiten entender los gemidos indecibles del Espíritu.
Desarrollas discernimiento para reconocer la voz de Dios entre todas las otras voces que compiten por tu atención. Hay creyentes que han reportado despertar hablando en nuevas lenguas que nunca habían experimentado antes, después de noches durmiendo con la Biblia abierta en Hechos 2. Otros han despertado con revelaciones completas sobre sus ministerios después de tener las páginas abiertas en Efesios 4. Familias enteras han experimentado sanidad relacional después de meses durmiendo con la palabra abierta en 1 Corintios 13. Pero aquí está el secreto que pocos entienden. Los sueños proféticos que recibes no son solo para ti. Cuando Dios te revela algo durante la noche, a menudo es para que lo compartas, lo intercedas, lo declares sobre otros. Te conviertes en un sacerdote nocturno, recibiendo revelaciones divinas que impactarán a tu familia, tu iglesia, tu comunidad. Tu Biblia abierta te conecta no solo con tu destino personal, sino con el plan corporativo de Dios para su pueblo. Daniel recibió revelaciones sobre imperios que ni siquiera existían aún. Ezequiel vio visiones de restauración nacional mientras estaba en cautiverio. Juan recibió el Apocalipsis, la revelación más importante sobre el futuro de la humanidad, durante lo que muchos teólogos creen fue un estado de éxtasis nocturno. Cuando tu corazón está verdaderamente abierto a Dios durante las horas de sueño, no hay límite para lo que Él puede revelarte sobre su plan eterno. Y aquí viene algo que transformará tu expectativa. Los sueños que recibes cuando la palabra está abierta no son solo comunicación unidireccional. Son conversaciones. Muchos creyentes han reportado tener diálogos completos con Jesús en sueños, haciendo preguntas y recibiendo respuestas específicas sobre situaciones concretas en sus vidas. Es como si durante la noche, cuando las defensas de la mente consciente están bajas, pudieras acceder directamente al consejero admirable que Isaías 9:6 promete. Pero la preparación es crucial. Así como un músico afina su instrumento antes de una presentación, debes afinar tu espíritu antes de dormir. Cuando colocas esa Biblia abierta con intención, fe y expectativa, estás afinando las cuerdas de tu corazón para que puedan vibrar en armonía con la sinfonía celestial que Dios quiere tocar durante la noche. Los antiguos padres del desierto desarrollaron lo que llamaban la oración del corazón, una forma de mantener la conexión con Dios incluso durante el sueño. Ellos entendían que la verdadera espiritualidad no se limita a las horas de vigilia, sino que abarca toda la existencia humana, incluyendo esos momentos vulnerables cuando nuestro cuerpo descansa pero nuestro espíritu puede permanecer activo y alerta. Cuando Jesús dijo en Marcos 1:33 mirad, velad y orad, porque no sabéis cuándo será el tiempo, no se refería solo a la vigilancia física, sino a un estado de alerta espiritual constante. Tu Biblia abierta te ayuda a mantener esa vigilia incluso durante el sueño, creando un estado de preparación permanente para recibir lo que Dios quiere comunicarte. Hay testimonios extraordinarios de creyentes que han recibido advertencias en sueños sobre peligros inminentes, salvando vidas porque siguieron la dirección divina recibida durante la noche. Otros han recibido estrategias de negocio que los han llevado a la prosperidad, todas originadas en revelaciones nocturnas mientras la palabra permanecía abierta junto a sus camas. Pero quizás lo más hermoso de todo es cuando Dios te visita en sueños simplemente para expresarte su amor. Sin agenda, sin instrucciones, sin revelaciones proféticas, solo para abrazarte, consolarte, recordarte quién eres en Él. Estos encuentros íntimos transforman tu identidad de maneras que ninguna enseñanza diurna podría lograr. Despiertas no solo con información, sino con transformación. No solo con conocimiento, sino con una experiencia personal del corazón del Padre hacia ti. La clave está en cultivar una expectativa santa. Cuando te acuestas con la Biblia abierta, hazlo con la misma actitud del joven Samuel. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Prepara tu corazón como María. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Posiciónate como Juan en Patmos, listo para recibir revelación, sin importar cuán extraordinaria o desafiante pueda ser.
Hoy, te invito a dejar tu Biblia abierta en un pasaje que hable a tu situación. Permite que Dios hable en lo silencioso. No por superstición, sino por fe en su poder. Detente por un momento y permite que estas palabras penetren lo más profundo de tu corazón. Esta no es una invitación casual, es un llamado divino a entrar en una dimensión de intimidad con Dios que la mayoría de los creyentes nunca han experimentado. Cuando te invito a dejar tu Biblia abierta, no estoy sugiriendo un ritual vacío o una práctica supersticiosa. Estoy invitándote a participar en un misterio sagrado que ha transformado vidas durante milenios. La diferencia entre superstición y fe es fundamental y debe quedar absolutamente clara en tu corazón. La superstición dice: este objeto tiene poder mágico que funcionará automáticamente. La fe dice: este objeto representa mi confianza en un Dios vivo que desea comunicarse conmigo. La superstición se basa en el miedo y la manipulación. La fe se basa en la relación y la confianza. La superstición busca controlar lo divino. La fe se rinde a la voluntad divina. Cuando abres tu Biblia con fe, no estás confiando en el papel o en la tinta. Estás confiando en el Dios cuyas palabras están escritas en esas páginas. No es la Biblia como objeto la que tiene poder, sino el Espíritu Santo que inspiró cada palabra, que permanece activo y presente, listo para usar esas verdades eternas para transformar tu vida de maneras que sobrepasan tu entendimiento. Piensa en esto: cuando un soldado lleva la foto de su familia al campo de batalla, no es la foto lo que lo protege. Es el amor representado en esa imagen lo que le da valor, esperanza y razón para luchar. De la misma manera, cuando dejas tu Biblia abierta, no es el libro lo que trabaja, sino el amor de Dios expresado a través de cada promesa visible lo que activa fuerzas celestiales a tu favor. Ahora, aquí está la clave para comenzar correctamente. Debes acercarte a esta práctica con un corazón completamente rendido a la voluntad de Dios. No como alguien que trata de obtener beneficios de una fórmula espiritual, sino como un hijo amado que confía completamente en la sabiduría y el amor de su Padre Celestial. Tu motivación no debe ser ¿qué puedo obtener de Dios?, sino ¿cómo puedo estar más disponible para lo que Dios quiere hacer en mi vida? Cuando selecciones el pasaje para dejar abierto, hazlo con oración e intención. Si estás enfrentando temor, no busques automáticamente versículos sobre valor. Primero pregúntale al Espíritu Santo qué quiere mostrarte. Tal vez Él quiera llevarte a pasajes sobre su amor perfecto que echa fuera el temor. Quizás quiera revelarte algo sobre tu identidad en Cristo que desarme completamente la raíz de esa ansiedad. Permite que Él guíe tu selección. Si estás pasando por una crisis financiera, en lugar de ir directamente a versículos sobre provisión, podrías sentir al Espíritu guiándote hacia pasajes sobre confianza, sobre el carácter de Dios como Padre, sobre su fidelidad en las pruebas. A veces Dios quiere trabajar en nuestro corazón antes de trabajar en nuestras circunstancias. A veces la sanidad que más necesitamos no es la que estamos pidiendo. Permíteme darte algunos ejemplos específicos de cómo seleccionar pasajes con intención espiritual. Para sanidad física, considera no solo Isaías 53, 4-5, sino también Salmo 103, 2-5, que habla de cómo Dios sana todas nuestras dolencias y renueva nuestra juventud. O Jeremías 30, 17, donde Dios promete restaurar nuestra salud y sanar nuestras heridas. Para problemas matrimoniales, podrías abrir en Efesios 5, 25-33, pero también considera 1 Corintios 13, que define el amor verdadero, o Malaquías 2:16, donde Dios declara su corazón sobre el matrimonio. Para hijos rebeldes, más allá de Proverbios 22, 6, considera Isaías 54, 13, que promete que todos tus hijos serán enseñados por Jehová. O Jeremías 31, 16-17, que habla sobre el regreso de los hijos descarriados. Para crisis económica, junto con Filipenses 4:19,
Considera Deuteronomio 8 y 18 sobre Dios dándote poder para hacer riquezas, o Salmo 37, 25 sobre nunca haber visto al justo desamparado. Pero aquí viene algo revolucionario. No limites esta práctica solo a tus crisis. Úsala también para tu crecimiento espiritual. Deja la Biblia abierta en pasajes sobre el fruto del Espíritu cuando quieras desarrollar carácter. Ábrela en Efesios 1 cuando necesites recordar tu identidad en Cristo. Manténla en el Salmo 91 cuando simplemente quieras vivir bajo la protección divina constante. Ahora, sobre la oración que acompañará esta práctica. Señor, santifica mi hogar con tu palabra. Que mientras duermo, tu Espíritu siga transformando mi vida. En el nombre de Jesús, amén. Esta oración contiene elementos profundos que debes entender completamente. Cuando dices santifica mi hogar, estás usando la palabra que significa separar para uso sagrado. No estás pidiendo simplemente bendición, estás consagrando tu espacio habitacional como territorio santo, como lugar donde Dios puede operar sin restricciones. Estás declarando que tu casa no es solo tu refugio personal, sino un santuario donde la presencia divina es bienvenida y honrada. La palabra santificar implica también purificación. Estás pidiendo que cualquier influencia negativa, cualquier opresión espiritual, cualquier atmósfera que no provenga del reino de Dios sea limpiada de tu hogar por el poder de la palabra. Es una declaración de guerra espiritual, pero también una invitación a la presencia manifiesta de Dios. Cuando oras que mientras duermo, tu espíritu siga transformando mi vida, estás reconociendo algo profundo, que la obra de Dios en ti no se limita a tus horas conscientes. Estás dándole permiso específico al Espíritu Santo para trabajar en las áreas más profundas de tu ser durante esas horas vulnerables cuando tu mente consciente no puede resistir o interferir con su obra. Esta parte de la oración es crucial porque está basada en la comprensión de que somos seres tripartitos, espíritu, alma y cuerpo. Durante el sueño, aunque el cuerpo descansa y la mente consciente se aquieta, el espíritu permanece activo y receptivo. Estás pidiendo específicamente que el Espíritu Santo use estas horas para hacer ajustes en tu carácter, sanar heridas emocionales, impartir sabiduría, revelar su voluntad y transformarte de gloria en gloria. El en el nombre de Jesús no es una frase ritual para terminar oraciones. Es una declaración de autoridad legal en el reino espiritual. Estás invocando todos los derechos y privilegios que te pertenecen como hijo de Dios, comprados con la sangre del Cordero. Estás declarando que esta oración tiene respaldo celestial, que está alineada con la voluntad del Padre, y que tiene poder para manifestarse en la realidad física. Tu vida está a punto de cambiar de maneras que ni siquiera puedes imaginar. Esta noche, cuando pongas tu cabeza en la almohada con la palabra de Dios abierta y activa en tu espacio, estarás iniciando un viaje hacia dimensiones de intimidad divina, protección celestial y transformación sobrenatural que definirán el resto de tu caminar con Dios. Si este mensaje tocó tu corazón, compártelo. Dios quiere hacer maravillas en tus noches. Déjanos en los comentarios, ¿en qué pasaje abrirás tu Biblia hoy? Pero antes de que nos despidamos, quiero que entiendas algo profundamente importante. Lo que acabas de escuchar no fue casualidad. No llegaste a este vídeo por accidente. Dios sabía exactamente lo que necesitabas escuchar en este momento específico de tu vida. Él sabía que había áreas en tu corazón sedientas de su toque, heridas esperando su sanidad, preguntas esperando sus respuestas, sueños esperando su dirección divina. Este mensaje es una invitación personal del corazón del Padre hacia ti. Él no está pidiendo que hagas algo complicado, costoso o que requiera años de preparación teológica. Te está invitando a algo tan simple como un niño que deja su juguete favorito cerca antes de dormir, pero con una fe tan poderosa que puede mover montañas y transformar destinos. Cuando compartas este mensaje, no lo hagas solo como alguien que encontró información interesante.
Compártelo como alguien que ha encontrado una llave dorada que abre puertas hacia experiencias sobrenaturales con el Dios viviente. Cada persona con quien compartas este video podría ser alguien que Dios ha estado preparando durante años para recibir exactamente esta revelación en exactamente este momento. Piénsalo. En tu círculo de influencia hay madres desesperadas por la paz de sus hijos, padres cargando ansiedades financieras, jóvenes buscando dirección para sus vidas, ancianos necesitando consuelo en la soledad, matrimonios necesitando restauración, familias quebrantadas esperando sanidad. Este simple acto de fe de mantener la palabra abierta durante la noche podría ser el punto de quiebre que Dios ha estado esperando para intervenir sobrenaturalmente en esas situaciones. Cuando escribas en los comentarios el pasaje que elegirás para abrir tu Biblia hoy, recuerda que no estás solo compartiendo información. Estás haciendo una declaración pública de fe. Estás plantando una bandera espiritual que dice: yo creo que mi Dios habla, que su palabra es viva y eficaz, que mis noches le pertenecen a Él tanto como mis días. Pero más que eso, cuando escribas tu comentario, estarás creando un punto de responsabilidad santa. Habrá miles de hermanos y hermanas leyendo tu declaración, orando contigo, creyendo junto contigo por lo que Dios hará en tu vida. Estarás conectándote con una comunidad global de fe que trasciende denominaciones, culturas y fronteras geográficas. ¿Te das cuenta de la hermosura de esto? Mientras tú duermes con la palabra abierta en tu habitación en tu ciudad, habrá hermanos en otros continentes haciendo lo mismo, todos conectados por la misma fe, todos bajo la misma protección divina, todos esperando en el mismo Dios que no duerme ni se adormece. Es como una cadena ininterrumpida de adoración y fe que rodea el planeta durante las 24 horas del día. Y aquí está mi desafío personal para ti. No te limites a probarlo una noche para ver si funciona. Comprométete a hacerlo durante al menos 30 días consecutivos. Dale a Dios tiempo suficiente para establecer patrones sobrenaturales en tu vida nocturna. La fe no es un experimento de laboratorio donde pruebas algo una vez para obtener resultados inmediatos. La fe es una relación que se profundiza con el tiempo, la consistencia y la confianza creciente. Después de estos 30 días, regresa a los comentarios y cuéntanos lo que experimentaste. Comparte los sueños que recibiste, la paz que encontraste, las respuestas que llegaron, los cambios que notaste en tu familia, las puertas que se abrieron, las sanidades que manifestaste. Tu testimonio se convertirá en semilla de fe para otros que apenas están comenzando este viaje. Pero si después de escuchar todo este mensaje sientes resistencia en tu corazón, si algo dentro de ti está diciendo esto es demasiado simple para ser verdad, o no creo que Dios realmente trabaje así, permíteme hacerte una pregunta. ¿Qué tienes que perder probándolo? Si no funciona, habrás perdido solo el espacio de una Biblia abierta en tu mesa de noche. Pero si funciona, habrás ganado acceso a una dimensión de vida espiritual que transformará para siempre tu relación con Dios. La incredulidad siempre encuentra excusas para no actuar. La fe siempre encuentra razones para intentar. ¿Cuál de las dos voces elegirás escuchar esta noche? Permíteme orarte una bendición final antes de que nos separemos. Que el Señor Jesús se manifieste a tu corazón de maneras que nunca has experimentado. Que el Espíritu Santo use cada hora de tu sueño para sanar, restaurar, revelar y transformar. Que los ángeles de Dios monten guardia alrededor de tu cama, protegiendo tu descanso y ministrando a tu espíritu. Que despiertes cada mañana con mayor intimidad con el Padre, mayor claridad sobre su voluntad, y mayor poder para caminar en sus propósitos para tu vida. Esta noche no será una noche más. Esta noche marcará el comienzo de una nueva temporada en tu caminar con Dios. La palabra que permanecerá abierta junto a tu cama será el puente entre lo que has vivido hasta ahora y lo que Dios tiene preparado para tu futuro. No olvides suscribirte a este canal, activar las notificaciones y darle like a este video. Pero más importante,
No olvides abrir tu Biblia esta noche con expectativa santa, sabiendo que el Dios que nunca duerme está esperando encontrarse contigo en la intimidad de las horas nocturnas. Nos vemos en los comentarios. Estamos ansiosos por leer en qué pasaje abrirás tu Biblia y por celebrar contigo las maravillas que Dios está a punto de hacer en tu vida. Que la lámpara de su palabra ilumine tu sendero, así como está escrito en el Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. Que esa luz divina no solo guíe tus pasos durante el día, sino que también cubra tus sueños durante la noche con revelaciones celestiales que cambiarán para siempre el curso de tu destino. En el nombre poderoso de Jesús, declaramos que esta noche comenzará algo sobrenatural en tu vida. Amén y amén.